Tratar bíblicamente con el afán, la ansiedad y la preocupación. Todo el mundo sabe que los sentimientos y emociones del afán pueden ser muy fuertes. Muchas personas piensan que son parte normal de la vida y que sencillamente tienen que aguantar, porque piensan que no hay manera de tratar victoriosamente con el afán. Para enfrentar y tratar bíblicamente con el afán y la preocupación, es necesario tener un entendimiento bíblico acerca del problema. Gracias a Dios, la Biblia da los pasos para el cambio profundo y duradero. Veamos una enseñanza clave de Jesús sobre el afán. Favor de leernos Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Gracias. Esta es palabra de Dios. Dios soberanamente cambia el creyente para que refleje cada vez más la imagen de Jesucristo al mundo. Esta obra sobrenatural siempre va vinculada con las buenas obras que hace el creyente. A través de la Biblia, Dios nos da instrucciones específicas para que podamos identificar los cambios necesarios para vencer las tentaciones a pecar. Según el versículo 34, ¿qué es tu responsabilidad cuando eres tentado a pecar a través de ansiosa inquietud, ansiedad, afán y preocupación? No os afanéis por el día de mañana. Correcto. No hemos de preocuparnos por el día de mañana, pero debemos poner el énfasis en el día de hoy y en buscar su reino y su justicia. Lo justo es hacer su voluntad y cumplir con los mandamientos de Dios en nuestras relaciones interpersonales y actividades cotidianas. Pensamientos, palabras y acciones de afán enfocados en uno mismo tienen que ser despojados, parados y cortados. Pero los sentimientos y emociones de afán pueden ser fuertes. Correcto, así es. Pero como nuestra responsabilidad es tratar con la tentación a pecar, lo hacemos en el nivel de nuestras obras y no tenemos que tratar de cambiar nuestros sentimientos de afán y preocupación. No es pecado tener sentimientos de preocupación, así que nos enfocaremos en obedecer a Dios y no es importante que los sentimientos de preocupación persistan o aún se intensifiquen. Según el versículo 33, ¿qué es tu responsabilidad cuando eres tentado a pecar a través de ansiosa inquietud, afán y preocupación? Revestirme con obras enfocadas en el reino de Dios y su justicia. Así es. Debes hacer, practicar y revestirte de pensamientos, palabras y acciones enfocados en el reino de Dios y su justicia. El énfasis no debe estar en despojarse de la preocupación, sino que debe ponerse en practicar la santidad y justicia. A manera de reflexión, cuando eres tentado a pecar con afán y preocupación, te comprometes a practicar la santidad y justicia en medio de fuertes sentimientos al contrario.
Oremos para aplicar esta verdad en nuestras vidas, familias y ministerios. ¿Cómo tratar bíblicamente con el afán, la ansiedad y la preocupación? Muchos están esclavizados por fuertes sentimientos de afán, preocupación y ansiedad. Hay creyentes que aman a Dios y creen que Dios tiene el control de todo, pero aún así son dominados con mucha preocupación. Unos creyentes dicen que echan toda su ansiedad sobre Dios por medio de la oración, pero dicen que a menudo sucumben a la tentación a pecar. Dios nos dice cómo tratar con el problema de la preocupación. Veamos un pasaje muy importante sobre el afán. Favor de leernos Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Gracias, esta es palabra de Dios. Así es como responde el que confía en la soberanía de Dios. Se regocija en toda situación de la vida, aun cuando experimenta sentimientos de ansiosa inquietud, afán o preocupación. Favor de leernos Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Gracias. Este versículo habla acerca de la responsabilidad del creyente frente a la tentación a pecar por medio del afán. Primeramente tienes que identificar lo que debes despojarte y lo que debes revestirte. Según el versículo 6, ¿de qué debes despojarte cuando eres tentado a vivir de acuerdo a los sentimientos de afán? De obras de afán. Correcto. Debes detener y parar los pensamientos, palabras y acciones de preocupación. La atención no está en frenar, parar y cambiar los sentimientos y emociones. No puedes despojarte de sentimientos de temor ni de preocupación. El cambio bíblico tiene que ver con las obras, pensamientos, palabras y acciones para la aplicación de los despojar y revestir. Según el versículo 6, ¿de qué debes revestirte cuando eres tentado a la preocupación pecaminosa? La oración. Correcto. Simultáneamente, cuando te despojes del afán, debes revestirte con oración a Dios para que sea echada fuera la preocupación. ¿Alguna vez te has puesto a orar cuando te sientes afanado y te has llenado con más preocupación? ¿Puede pasar la hoja, Ángeles, por favor? Sí, efectivamente. Les cuento parte de mi historia. Es que llevo muchos años de tener afán y miedo de pasar por puentes altos y por lo tanto siempre he evitado pasar por ellos. Pero últimamente he estado orando acerca de la educación de nuestros hijos y el Señor me ha mostrado el lugar donde Él quiere que nuestros hijos estudien. Solo hay un inconveniente. Hay que pasar por un puente alto para llegar allí. Hay otra manera de llegar allí, pero requeriría de mucho más tiempo y esfuerzo. Así que no sería bueno mayordomía el hacerlo. Por lo tanto, sé que es la voluntad de Dios llevar a nuestros hijos pasando por el puente alto. Así es como voy a cumplir con mis responsabilidades como madre en cuanto a la educación de nuestros hijos. Pero como sentía mucha preocupación y tenía ataques de pánico,
Me ponía a orar y rogar a Dios. Podemos ver que es una situación muy difícil. Dices que cuando presentabas tus peticiones a Dios, te sentías cada vez más preocupada y temerosa. Sí, efectivamente. Por ejemplo, yo oraba y rogaba a Dios pidiendo su ayuda. Es exactamente lo que debías hacer, según el pasaje, despojarte del afán y revestirte con oración y ruego. Pero, ¿cómo eran tus oraciones? Pues oraba, intercedía y rogaba y le decía a Dios algunas cosas como: Señor, líbrame de esta situación, o Señor, quita los sentimientos de temor y preocupación. En otras ocasiones oraba: Señor, ayúdame a pasar por ese puente que es tan alto porque las aguas son tan frías y profundas y la distancia entre el puente y las rocas es tanto, puente que es tanto alto porque las aguas... Señor, tú sabes que es tan peligroso y que yo me siento tan preocupada y los ataques de pánico son tan intensos. Señor, nuestros hijos son muy pequeños para exponerse a este peligro. Y... Un momento, perdone que te interrumpe, pero veo por qué te llenabas cada vez más de preocupación y temor mientras orabas. Favor de leernos de nuevo la instrucción de Dios para ser victoriosa frente a la tentación a pecar con el afán. La última frase de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Gracias. ¿Cuál parte no incluías en tu oración? A ver, yo cumplía con peticiones y oraciones y definitivamente con ruegos. Ahora veo, faltaba la parte que decía con acción de gracias. Así es. Tus oraciones se enfocaban en lo que debías despojar. ¿Cómo serían oraciones enfocadas en lo que debes revestir? Peticiones, oración y ruego con acción de gracias. A ver, diría a Dios algunas cosas como: Señor, voy a cumplir con mis responsabilidades como madre en cuanto a la educación de nuestros hijos. Gracias, Dios, porque nuestros hijos tienen la oportunidad de recibir la educación basada en principios bíblicos. Padre, oro con acción de gracias que yo tengo la habilidad física y económica para llevar nuestros hijos a ese lugar. Señor, estoy orando con agradecimiento porque tengo la oportunidad de hacer algo piadoso, algo que demuestra mi amor a Dios y a nuestros hijos. Así es. ¿Y en qué ocasiones harías peticiones, oración y ruego con acción de gracias? En mi tiempo devocional cada día, en los momentos libres durante el día, preparándonos para ir a la escuela con nuestros hijos, en camino a la escuela y también cuando subo el puente y a través de la travesía. Así es. De esta manera el revestir siempre está delante de ti y no serás tan fácilmente tentado a pecar con desobediencia, cediendo a los fuertes sentimientos de temor y preocupación. Reflexión. ¿Te comprometes a la oración y ruego con acción de gracias para no ceder a los sentimientos del afán? Oremos.